Saludos, somos estudiantes de la Universidad Estatal de Milagro de la carrera de Ingeniería de Software en séptimo semestre. En esta ocasión les vamos a hablar acerca de la selección e instalaciones de un centro de cómputo. Siguiente. La introducción. Hoy en día tenemos que la tecnología ha cambiado la manera en la forma en que nosotros vivimos. Ha transformado de manera más notable el entorno laboral a nivel mundial. Gracias a ello se puede notar el impacto que ha tenido la tecnología, puesto que en el peor de los casos, si en un momento se desconectaría todas las computadoras, sería mucho más notorio la gran dependencia que tenemos hacia estas. La instalación de centros de cómputos en las empresas son de vital importancia para su desempeño y mejoras en la toma de decisiones, ofreciéndose como una herramienta que permite manejar varios aspectos en diferentes niveles de la empresa, lo que denotará en una mejora en su desempeño. Siguiente. Pero entonces, ¿qué podemos decir que es un centro de cómputo? Es la universidad de servicio encargado del desempeño e implementación de los recursos computacionales. Su trabajo se enfoca hacia el desarrollo de herramientas que faciliten la labor del resto de dependencia de la empresa. Visto de otra manera, podemos decir que un centro de cómputo es un departamento en donde se van a encontrar varias computadoras para facilitar la manera en que se realizan los trabajos. Esto puede estar, el centro de cómputo pueden estar en trabajos o en unidades estudiantiles, tanto colegios, escuelas como universidades. Es más común notarlo en las universidades. Puede encontrarse en cualquiera de los tres mencionados. Siguiente. ¿Qué son las características físicas de un centro de cómputo? Dentro de estos centros de cómputo se encuentran además el equipo y programas que procesan la información, los recursos humanos especializados, el factor más importante de cuya habilidad depende de la satisfacción de las necesidades del centro de cómputo. Entonces tenemos dentro de las características físicas todo lo que se puede maniobrar, se puede decir. Entonces, para el centro de cómputo se necesitan los monitores, los CPUs, los teclados, unas buenas paredes. Todos esos materiales que se necesitan van a analizarse en este video. Eh, Les hablaré áreas que integran un centro de cómputo. En estas áreas son área directiva, técnica, operativa y administrativa. Siguiente. Área administrativa. El área administrativa está encargada de controlar los recursos económicos para el abastecimiento de materiales especializados, tales como equipos, cintas magnéticas, discos removibles, formas continuas, manuales para el funcionamiento del centro de cómputo. También esta área tiene el control sobre la referente a personal y mantenimiento de las instalaciones. Las áreas que acabas de conocer como partes de un centro de cómputo pueden ser específicas para el centro o pueden estar ligadas con otras actividades de la organización. Mucho depende del tamaño de esta. Si la organización es pequeña, puede ser que incluso el lugar donde se encuentra la computadora pertenezca a algún departamento administrativo. Sin embargo, es conveniente establecer planteamientos que permitan utilizar las computadoras a grado máximo, y esto solo se logra cuando existe una sección por lo menos de cada cómputo que ofrezca sus servicios, organizados a diferentes áreas que compongan la organización. En caso de organizaciones de gran tamaño, se tiene ya por lo regular una infraestructura que permite establecer lineamientos y establecer control sobre las actividades de cómputo para la satisfacción de necesidades de cómputo de la organización. Área técnica. El área técnica está integrada por expertos en informática y su principal función es brindar el soporte técnico especializado que se requiere en las actividades de cómputo. Esta área está conformada por analistas, programadores de sistemas y administradores de base de datos. Área operativa. Esta área está encargada de brindar los servicios requeridos para el proceso de datos, como son el preparar los datos y suministros necesarios para la sala de cómputo, manejar los equipos periféricos y vigilar que los elementos del sistema funcionen adecuadamente. En esencial, el personal del área operativa se encarga de alimentar datos a la computadora, operar el hardware necesario y obtener la información resultante del proceso de datos.
Infraestructura del centro de cómputo. Es importante considerar las características físicas que se deben tener en cuenta en las instalaciones para proporcionar la seguridad. Entre los factores encontraremos el piso falso, el cableado, el pared y techo, puertas y acceso, la iluminación, el filtro, las vibraciones, los ductos, el acondicionamiento del local y la necesidad del espacio. Siguiente, piso falso. Se deben tener en cuenta la resistencia para soportar el peso del equipo y del personal. Entre otras concepciones están el sellado hermético, la modularidad precisa, la posibilidad de realizar cambios en la situación de unidades. También se debe cubrir que los cables de comunicaciones entre la unidad central de proceso y los dispositivos periféricos, cajas de conexiones y cable de alimentación eléctrica. También se debe proporcionar seguridad al personal. No debe permitir que el espacio entre los dos suelos actúen como una cámara en pleno aire. Y la altura recomendable será de unos 30 centímetros si el área de sala de cómputo es de 100 metros cuadrados o menos. Si es de 40 a 60 centímetros, debe ser de 100 metros cuadrados. La altura mínima podrá ser de 18 centímetros si la sala es pequeña. Todo lo anterior es con objetivo de que el aire acondicionado pueda fluir adecuadamente en la cámara plena. Paredes y techo. Las paredes irán con pintura plástica lavable para poder limpiarlas fácilmente. El techo real deberá pintarse así como las placas del falso techo y los amarres. Es mejor usar también placas metálicas o de manera prensada para que el piso falso soporte y amarre de aluminio. La altura libre entre el piso falso y el techo falso debe estar entre 2.70 y 3.30 metros para permitir la movilidad del aire. Iluminación. Los reactores deben estar afuera de la sala ya que generan campos magnéticos. La iluminación no debe alimentarse de la misma acometida que los equipos de cómputo. En el área de máquinas deben mantenerse un promedio mínimo de 450 luces a 70 centímetros del suelo. El 100% de la iluminación deberá distribuirse el 95% para la iluminación de emergencia y se conectará al sistema de fuerzas ininterrumpibles. El cableado. El cableado en el cuarto de computadora se debe procurar que quede por debajo del piso falso, donde es importante ubicar los cables de forma que se partan. Los cables de alto voltaje para las computadoras, los cables de bajo voltaje conectados a las unidades de las computadoras y los cables de señales para dispositivos de monitoreo o detección de fuego, temperatura o humedad. Punto de acceso. Las puertas del local serán de doble hoja con una altura total de 1.40 a 1.60 centímetros. Es necesaria una salida de emergencia y tener en cuenta las dimensiones máximas de los equipos si hay que atravesar puertas y ventanas de otras dependencias. Filtros. Se requieren filtros de una eficiencia del 99% sobre las 3 micrones. Si hay contaminantes, elegir los filtros adecuados. El área de renovación o ventilación será tratado tanto en temperatura y humedad como el filtrado antes de entrar a la sala. Es recomendable los tipos de humidificadores de vapor. Bueno, seguimos con la infraestructura. Tenemos la vibración. Si hay una vibración superior a lo normal, es necesario estudiar antes de colocar los equipos del sistema de cómputo. Para prevenir estas vibraciones tenemos que instalar dispositivos antivibratorios necesarios, ya que las vibraciones pueden dañar el equipo. Estas vibraciones son como los terremotos o también hay vibraciones, digamos, de lugares por donde pasan vehículos pesados que hacen mover la tierra. Hay que tener en cuenta eso para poner nuestro centro de cómputo. El otro punto es los ductos. Será de materiales que no puedan permitir que las partículas del aire, digamos, los corrompan y sean, digamos, flexibles a dañarse. No deberán tener revestimientos internos de fibra, que estos pueden, digamos, con la humedad del aire acondicionado, pueden hacer que se desprendan y puedan caer dentro de la sala de cómputo. Y esto puede ocasionar a veces filtraciones de agua y todo eso y puede dañar equipos. Distribución de la planta. Consiste en la ubicación de los equipos y elementos de trabajo de un plano de distribución en el cual se realizan pruebas tantas como sea necesaria, de tal forma que se vean todas las alternativas y se tomen aquellas que sean más adecuadas. Los planos que se deben considerar son civiles y arquitectónicos.
los cuales incluyen planos de plantas, los planos de memoria de cálculos, los planos de corte de hidráulicos, los planos de corte sanitario, los planos de seguridad, los planos de energía eléctrica. Estos planos son importantes en nuestra distribución de plantas porque nos dicen dónde están ubicados cada componente. Digamos, el plano de energía eléctrica nos indica por dónde pasan los cables de corriente, las fuentes de poder, digamos, los cables, digamos, de que sea, digamos, los cables de internet, los cables de fibra, todos los cables importantes de nuestra sala. La necesidad de espacio se determina por las especies técnicas de los equipos, los cuales se encuentran en el material que él provee. Debe proporcionarse cuando se adquiere el equipo. También se debe tener en cuenta las áreas adyacentes para colocar los archivos, servicios, etc. El espacio debe tener forma de tamaño adecuado. Digamos, estamos hablando del espacio del centro de cómputo. Tiene que ser adecuado al movimiento de personas, porque sabemos que es como una oficina y van a transitar las personas, como podemos ver en las imágenes, y también tiene que tener, digamos, diferentes secciones donde podemos ubicar nuestros archivos, objetos personales, casilleros, digamos así, para que no estén desordenados y puedan, digamos, transitar las personas dentro de la sala de cómputo de una manera más factible. Tenemos el acondicionamiento local. El acondicionamiento consiste en realizar las modificaciones necesarias a la planta o espacio que se ha asignado para la ubicación del equipo de cómputo. Se debe prever aspectos como dimensiones de la puerta de acceso, situaciones de columna, elevaciones de pared, etc. También en el acondicionamiento local encontramos que es las mesas donde van los computadores, el espacio, digamos, donde colocamos los archivos, las sillas donde van a estar ubicados los ingenieros. También vemos la ubicación de las lámparas, donde ponemos, digamos, más iluminación, donde debe ir menos iluminación. Digamos, algunos centros de cómputos tienen, digamos así, plantas, digamos, esas plantas sintéticas, donde lo ubican para que se vea más, digamos, como una salita, donde no esté molestando al personal al momento, digamos, de estar ejerciendo su labor. Los elementos e instrumentos para un centro de cómputo. La base de un centro de cómputo son los dispositivos electrónicos, ya que ellos se pueden implementar soluciones informáticas, pero también hay otros tipos de herramientas las cuales son muy útiles y necesarias para un buen funcionamiento dentro de estas entidades. Algunos de estos se mostrarán a continuación, divididos en 3 partes diferentes. Digamos, la parte que voy a hablar es el software. El software. En el área del software, la situación se vuelve compleja debido a que se debe determinar qué necesidad de la empresa y en base de eso, contratar licencia de software. Pero siempre será necesaria licencia de software para aspectos como programación, base de datos, sistemas operativos y sistemas administrativos. Son esas, digamos, esas ramas más utilizadas en un centro de cómputo. Como podemos ver en la imagen, hay algunos sistemas operativos y también, digamos, características que puede haber un centro de cómputo. En la parte del software, tomamos la programación. ¿Por qué? Porque, digamos, en el centro de cómputo es donde va a estar la base de gestionar programas para las empresas, que sean, algunos a veces nacen de códigos abiertos, plataformas, todo eso, pero algunos tienen restricciones, por eso hay que contratar la licencia. En la base de datos, sabemos que toda empresa maneja una base de datos, por lo tanto, no se puede utilizar, digamos, esas bases de datos de códigos abiertos, sino que tenemos que tener una licencia para que respalde nuestra información. Gracias. Bueno, en mi parte me toca hablar lo que es el hardware.
el hardware de un centro de cómputo. Obviamente, sabemos que el hardware es el conjunto de elementos físicamente visibles en un sistema integral de computación o un sistema de cómputo, como lo queremos llamar. Sabemos que es el primer elemento del sistema, que comprende a toda la maquinaria y equipamiento relacionado con el mismo. Para nosotros, para poder seleccionar el hardware, tenemos que tener unos criterios, que vendría a ser que la configuración tiene que estar acorde con la necesidad del procesamiento de datos. Tiene que tener una capacidad de crecimiento vertical. Esto se refiere a sí mismo por los servidores. Tiene que tener fabricantes de calidad. En su parte deberían ser reconocidos para tener un tipo de ayuda o un tipo de garantía. Tenemos que también tener tecnología de punta para hacer este centro de cómputo. Por ejemplo, vamos a tomar este servidor que hemos tenido, que las computadoras tienen estos ciertos elementos, estos ciertos componentes, el servidor, las redes y el SAI, que es un sistema de alimentación interrumpida, que viene a ser uno de los sistemas más importantes que va a costar nuestro centro de cómputo, porque va a ser el que nos mantenga fijo el servidor y nos ayude a repartir todo lo que tengamos que hacer. Nuestras computadoras van a tener estas especificaciones, que viene a ser un Intel Core i7 de octava generación, 8700K, que va a ser overclock clave, pero está bien. Se tiene una placa Registri H370 de octava generación. Vamos a utilizar 8 GB de RAM y vamos a utilizar una tarjeta gráfica de 710, porque solo nos va a mostrar lo que son las imágenes y el procesador se va a encargar del procesamiento de datos. Vamos a tener un disco sólido de 120 GB para lo que es el sistema operativo y disco, un disco duro de 1 TB para lo que es los archivos y todos los programas. Y así obviamente la fuente de poder va a ser una Corsair RM80 Plus de 400 watts para evitar los posibles cortos con la placa o cualquier otra situación. En el servidor que vamos a ocupar va a ser un servidor FTP. El servidor va a ser el encargado de repartir la información. Este servidor FTP es el tipo de servidor que solo se encarga de almacenar y distribuir la información. Por eso vamos a tener estas características, que va a ser un procesador Ryzen 3 Deeper de 3990X, una placa ASRock X399, va a tener la memoria RAM HyperX de 64 GB Predator, una tarjeta gráfica GT710, que obviamente solo se va a encargar de mostrarnos la imagen para ensamblar los programas y todo eso. Así vamos a tener que tener buen almacenamiento, porque vamos a utilizar el Windows Server, que lo vamos a instalar en el disco sólido de 120 GB y un disco de 10 TB de HDD, que va a almacenar toda la información, que va a recopilar toda la información que vamos a enviar a nuestro servidor. Y así mismo tenemos que tener una fuente Corsair de 1000 watts, 800 plus bronce. En los que son nuestros componentes de redes, vamos a tener un router TP-Link AC1750. Vamos a tener los concentradores, que estos concentradores van a ser los que nos van a permitir conectar todas las computadoras al servidor. Vamos a tener las tarjetas de red. En este caso hemos elegido la Asus XC100C. Y en nuestro sistema de alimentación interrumpida, nuestro SAI, vamos a utilizar un Salicru SPS 60 más 1200. Esto va a ser un UPS que nos va a permitir, cuando haya un corte de energía o haya una emergencia, nuestro servidor nos va a poner a aguantar 20 minutos a ver si vuelve la energía o apagamos el servidor para evitar daños. Asimismo, vamos a tener un regulador Watts Voltage 5000 de 110 voltios a 220 voltios, que va a ser que va a repartir, lo vamos a utilizar en todos los aparatos de nuestro sistema de cómputo. Siguiente. Siguiente. Bueno, y como conclusión tenemos que todos los dispositivos recomendados que hemos mostrado anteriormente son muy útiles para para el correcto funcionamiento de un centro de cómputo.
ya que estos nos representan el valor principal del mismo y con el cual debemos cumplir con los requerimientos y asignaciones de esta área. Tenemos que recordar que el centro de cómputo para una empresa o para lo que vayamos a necesitarlo va a ser sumamente importante porque va a ser el centro que nos va a guardar lo que son la información, que es lo que se requiere en un sistema de cómputo, lo va a distribuir como nosotros más quisiéramos. Y eso es todo. Muchas gracias.